El gráfico que se muestra relaciona el ambiente donde Doris hizo alguna actividad física durante los últimos 20 días. Haz una lectura de los resultados estadísticos que observas y emite algunas conclusiones al respecto. Espero que muchos de ustedes hayan logrado desarrollarlo. Debemos observar correctamente y utilizar los datos que nos proporcionan para mencionar nuestras conclusiones. Por ejemplo, en el gráfico del lado izquierdo, el 5% de los 20 días, Doris realizó actividades físicas en una cancha privada. Y así podemos mencionar nuestras conclusiones de los otros casos que muestra el gráfico estadístico. Recuerda que los resultados que mencionamos deben ser correctos, porque podrían servir en algunos casos para poder tomar alguna decisión importante. Muy bien, chicas y chicos, entonces recordemos un poco del programa anterior sobre los gráficos estadísticos, que se pueden utilizar dependiendo de la tabla de distribución de frecuencias que se tenga. Y para conocer un poco más, ¿qué les parece si empezamos con nuestro programa de hoy? Hoy desarrollaremos una actividad relacionada a la interpretación de resultados, haciendo uso de la moda y la media aritmética para datos agrupados. Además, establecemos conclusiones a partir de la información estadística obtenida. El propósito de aprendizaje de hoy es: determinamos e interpretamos la moda y la media aritmética de datos agrupados. Es importante que tengan en cuenta los criterios de evaluación, que les permitirá saber lo que esperamos de ustedes. Calcula la moda y media aritmética de un conjunto de datos. Interpreta la moda y la media aritmética de un conjunto de datos. Plantea y contrasta afirmaciones sobre las medidas de tendencia central. ¡Estupendo! El programa de hoy se torna muy importante. Pues sí, desarrollaremos la media aritmética y la moda. Pero para conocer más en detalle, mejor llamemos a la profesora Gisela César. De acuerdo, yo la llamo. Hola, profesora. Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie y Junior. Buen día. Un saludo a todas y todos los estudiantes que se encuentran en casa. ¿A qué se debe tu llamado? ¿En qué puedo ayudar? Muchas gracias, profesora. Hoy seguimos trabajando la gestión de datos y estoy seguro de que abordaremos la situación que venimos trabajando desde el primer programa. Pero en esta oportunidad se tratará sobre la media aritmética y la moda. Necesitamos que nos ayude a comprender en qué consisten estas medidas de tendencia central. Empecemos explicando qué son las medidas de tendencia central. Son las medidas que describen un valor típico en un grupo de observación. Son aquellos valores numéricos en torno a los cuales se agrupan, en mayor medida, los valores de una variable. Indican el centro de la distribución de los datos. La tendencia central se refiere al punto medio de una distribución. Al describir un grupo de observaciones, siempre se desea describir el grupo con un solo número. Para tal fin, no se usa el valor más elevado ni el más pequeño. Es más adecuado buscar un valor central. Las medidas de tendencia central, también denominadas medidas de centralización, son la media aritmética, la moda y la mediana. Conozcamos un poco de la media aritmética. Es el promedio de un conjunto de datos numéricos. Es el promedio de las observaciones del grupo. Sirve para determinar el promedio matemático de un conjunto de datos. Su fórmula es: la media aritmética es igual a la sumatoria de x sub 1 multiplicado por f sub 1, más x sub 2 multiplicado por f sub 2, más x sub 3 multiplicado por f sub 3, y así sucesivamente hasta x sub n multiplicado por f sub n, todo dividido entre el número de datos n. En resumen, la media aritmética es igual a la sumatoria de todas las marcas de clase x sub i, multiplicada por las frecuencias absolutas f sub i, cuando i empiece en 1 y termine en n, todo dividido entre el número de datos n. En la fórmula de la media aritmética observamos x sub i, que viene a ser la marca de clase, f sub i, que viene a ser frecuencia absoluta, y n, que representa el número de datos.
Profesora, ¿y qué más nos puede decir de la media aritmética? La media aritmética presenta ciertas propiedades. A. Puede ser calculada en distribuciones con escala relativa y de intervalos. B. Todos los valores son incluidos en el cómputo de la media. C. Es una medida muy útil para comparar dos o más poblaciones. D. La media se puede hallar solo para variables cuantitativas. E. La media es independiente de las amplitudes de los intervalos. Es muy importante tener en cuenta las propiedades que presenta la media aritmética, sobre todo porque es una de las medidas más comunes y la más usada. Muy bien, profesora. Ahora que ya revisamos la media aritmética, corresponde continuar con la moda. La moda es el valor de la variable con mayor frecuencia. Para datos agrupados en intervalos es un valor estimado dentro del intervalo modal. La moda se define como el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es una medida de tendencia central que es poco usada porque puede no existir y muy a menudo puede no ser un valor único. Se representa por las letras MO. Su fórmula es: la moda es igual al límite inferior L sub inf sumado con, entre paréntesis, delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2, todo multiplicado por la amplitud. Profesora, en la fórmula, A es la amplitud. Según recuerdo, era la diferencia de los valores asignados a los intervalos. Pero, ¿cuál es el límite inferior? Al calcular la moda, necesitamos ubicar la mayor frecuencia absoluta. Allí en el intervalo, el primer número, el de la izquierda, es el límite inferior y al de la derecha se le conoce como límite superior. Por ejemplo, en el intervalo cerrado en 6 y abierto en 8, el 6 representa el límite inferior y 8 es el límite superior. También escuchamos que en la fórmula mencionó delta sub 1. ¿Qué significa ese término? Delta sub 1 es igual a f sub i menos f sub i menos 1. Delta sub 1 lo conseguimos de la siguiente manera. Ubicamos la mayor frecuencia absoluta, luego le restamos la frecuencia anterior o la que está arriba o encima pero junto. Y el resultado será el valor de delta 1. Profesora, ¿y delta sub 2? Delta sub 2 es igual a f sub i menos f sub i más 1. Para delta sub 2, una vez ubicada la mayor frecuencia absoluta, le restamos la frecuencia posterior o la que está debajo pero junto. Y el resultado será el valor de delta sub 2. Entonces los valores delta sub 1 y delta sub 2 serán números y solo los conseguimos restando. Exacto. También debemos mencionar otros términos. F sub i es la frecuencia modal. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a F sub i. F sub i más 1 es la frecuencia absoluta posterior a F sub i. Ya me estaban pareciendo extraños esos términos, pero veo que serán reconocidos en las tablas de distribución de frecuencias. Así es, Junior. Continuemos revisando las propiedades que presenta la moda. A. La moda se puede determinar en todos los tipos de mediciones: nominal, ordinal, de intervalos y relativa. B. La moda tiene la ventaja de no ser afectada por valores extremos. C. Si existe un solo valor, se llama unimodal. D. Si tiene dos valores con la misma frecuencia, se llama bimodal. E. Si tiene dos o más valores con la misma frecuencia, se llama multimodal. Ay, ya quiero empezar, profesora. Quiero ver cómo obtenemos los datos para poder calcular la media aritmética y la moda. Revisemos la situación propuesta para hoy, la actividad física de un grupo de estudiantes. Esta situación fue desarrollada en programas previos y elaboramos la tabla de distribución con intervalos y el gráfico estadístico. Hoy continuaremos realizando los cálculos de la media aritmética y la moda de esta situación.
Se aplicó una encuesta a 40 estudiantes de una institución educativa que participan de la estrategia Aprendo en Casa para recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. Luego se solicita A. Identificar la población, la muestra y la variable estadística. B. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias. C. Calcular la moda y la media aritmética de un conjunto de datos. D. Representar gráficamente la información y realizar su interpretación. Ahora vamos a identificar la población, muestra y variables estadísticas de nuestra situación. La población estará dada por los estudiantes de la institución educativa que participan en la estrategia Aprendo en Casa. La muestra está representada por 40 estudiantes. También identificamos las siguientes variables. Edad, de tipo cuantitativa y además continua porque puede estar dado por un número decimal o expresado en años o meses. Tiempo de actividades físicas es cuantitativa y continua. Tipos de actividades físicas corresponde a una variable cualitativa y nominal. Tipos de ejercicios físicos también es cualitativa y nominal. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta. Debemos elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Utilizamos las edades que representan a la variable edad y que obtuvimos a través de la encuesta a 40 estudiantes. Calculamos el rango R con su fórmula. R es igual al dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, el rango será R igual a 18 menos 6, que es igual a 12. Luego calculamos el número de intervalos aplicando la regla de Sturges. K es igual a 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n. Reemplazamos los datos y obtenemos el valor de K, que aproximadamente es 6. Finalmente, calculamos la amplitud, que es igual al rango dividido entre el número de intervalos. Si reemplazamos por nuestros datos, la amplitud es de 12 dividido entre 6, igual a 2. Con los datos obtenidos ya podemos comenzar a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Efectivamente, elaboramos una tabla con 2 columnas. La primera es el número de intervalos. En la segunda columna se muestra la edad y los intervalos. Colocamos el dato menor, 6, y vamos sumando la amplitud, que es 2. Quiere decir 6 más 2 igual a 8. 8 más 2 igual a 10. Ese proceso se realiza sucesivamente para todos los intervalos. Entonces ya tenemos la primera parte de la tabla completa. A partir de allí ya podríamos completar las otras celdas. Recordemos la información proporcionada anteriormente. Frecuencia absoluta, representada por F sub i, es el número de veces que se repite un dato. Frecuencia relativa, representada por H sub i. Es el cociente entre la frecuencia absoluta F sub i de cada dato y el número total n de datos. Es decir, H sub i es igual a F sub i entre n. Frecuencia relativa porcentual, representada por H sub i porcentual. Expresa el tanto por ciento de una categoría. H sub i por ciento es igual a H sub i multiplicado por 100. Frecuencia absoluta acumulada, representada por F mayúscula sub i. Es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones. Frecuencia relativa acumulada, representada por H mayúscula sub i. Es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub i de un valor y el número total de datos n. Frecuencia relativa porcentual acumulada, representada por H mayúscula sub i por ciento. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub i por 100. Determinar los intervalos es en lo que podemos demorar un poco, porque requiere realizar correctamente los cálculos y a partir de ahí ya se hace mucho más fácil y sencillo. Aquí podemos observar la tabla completa que hicimos en programas previos.
Por ejemplo, se consideró la frecuencia absoluta y la relativa, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. También podemos observar la tabla 2, donde se muestran todos los resultados obtenidos en la encuesta realizada. Vemos las variables edad, tiempo de actividades físicas, tipos de actividades físicas y tipos de ejercicios físicos. Claro que sí. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. Calculamos el promedio de las edades de los estudiantes que realizan actividades físicas. Calcularemos la marca de clase X mayúscula sub I, que se obtiene sumando el límite inferior y el límite superior de los intervalos y dividiéndolos entre 2. Por ejemplo, la primera marca de clase X sub 1 es igual a 6 más 8, que es 14. Dividido entre 2 nos resulta 7. La segunda marca de clase X sub 2 es igual a 8 más 10, que es 18. Dividido entre 2 nos resulta 9. Y así resolvemos de manera sucesiva. En la tabla terminada podemos observar todas las marcas de clase. Un dato muy importante para poder calcular la media aritmética. Profesora Gisela, ahora ya podemos calcular la media aritmética. La fórmula es la sumatoria del producto de las marcas de clase X mayúscula sub I multiplicada por las frecuencias absolutas F sub I, dividido entre la muestra N. Entonces reemplazamos y resolvemos. 7 multiplicado por 4 más 9 multiplicado por 7 más 11 multiplicado por 8 más 13 multiplicado por 9 más 15 multiplicado por 7 más 17 multiplicado por 5. El resultado dividido entre 40, obteniendo que la media aritmética es igual a 486 dividido entre 40, es decir, 12,15. Perfecto. Y si lo ubicamos en la tabla, se encuentra en el cuarto intervalo, entre intervalo cerrado en 12 hasta el intervalo abierto en 14. La interpretación es: el promedio de las edades de los estudiantes que realizan actividades físicas es 12,15 años. ¡Qué interesante, profesora! Ahora continuemos revisando la siguiente pregunta. Calculamos la edad que se repite con mayor frecuencia de los estudiantes que realizan actividades físicas. Identificamos la clase modal. La clase modal es el intervalo que presenta la mayor frecuencia absoluta. Ubicamos en la tabla la mayor frecuencia absoluta, F sub 4, que es igual a 9. Por lo tanto, la clase modal será el intervalo cerrado en 12 hasta el intervalo abierto en 14. Profesora Gisela, en la clase modal puedo indicar que el límite inferior es 12 y el límite superior es 14. Así es, ahora calcularemos delta sub 1, que es igual a la mayor frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Es decir, 9 menos 8, que es igual a 1. Delta sub 2 es igual a la mayor frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. O sea, 9 menos 7, que es igual a 2. También necesitamos la amplitud. Era la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. La primera amplitud es igual a 8 menos 6 igual a 2. La segunda amplitud es igual a 10 menos 8 igual a 2. Y así sucesivamente. Entonces, como conclusión, la amplitud es igual a 2. Muy bien, ahora recordemos los datos. Clase modal.
el intervalo cerrado en 12 y abierto en 14. Límite inferior es igual a 12. Delta sub 1 es igual a 9 menos 8 con resultado 1. Delta sub 2 es igual a 9 menos 7 con resultado 2. Amplitud es igual a 2. Profesora, ¿cómo hacemos para calcular la moda? Recordemos la fórmula. La moda es igual al límite inferior más entre paréntesis delta sub 1 dividido entre delta sub 1 más delta sub 2, todo multiplicado por la amplitud. Entonces, al reemplazar por nuestros datos y resolver la ecuación, será igual a 12 más entre paréntesis 1 entre 1 más 2, cerramos paréntesis, multiplicado por 2. Obtenemos como resultado que la moda es igual a 12,67 o 2 enteros 67 centésimos. Al ubicar la moda en la tabla, estaría en el intervalo de 12 y 14. ¿Eso qué significa, profesora Gisela? Que la edad de los estudiantes que realizan actividades físicas que se repite con mayor frecuencia es 12,67 años aproximadamente. Profesora, qué práctica y súper fácil es calcular la media aritmética y la moda en una tabla de distribución con intervalos. No tenía idea que en las tablas de distribución de frecuencias se pudiera calcular la media aritmética y la moda. Podemos obtener muchas conclusiones con las medidas de tendencia central. Continuemos ahora con la representación gráfica que corresponde a los datos con los cuales estamos trabajando. Este gráfico fue elaborado en programas previos. En esta oportunidad mostramos un histograma. Allí podemos observar en el eje Y la cantidad de estudiantes. En el eje X observamos los intervalos que representan las edades de los estudiantes que se han encuestado, distribuidas en intervalos de clase. Y las barras que representan la secuencia muestran la información dependiendo del intervalo. Podemos observar en el gráfico la ubicación de la media aritmética, que nos resultó 12,15 años, y la moda 12,67. Vemos que ambas medidas se encuentran en el cuarto intervalo, comprendidas entre 12 y 14 años de edad. Excelente, profesora. Hoy fue un programa muy entretenido y conocimos más de nuestra salud realizando un trabajo estadístico. Me gustaron mucho sus aportes, profesora. Agradezco su dedicación en la explicación del tema. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio de aprendizaje de todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria del país. Quizás tengan alguna pregunta. Profesora, acaba de llegar un mensaje a mi celular. Es una pregunta de Ramón desde Loreto, donde nos dice: La siguiente tabla muestra a 18 personas entre familiares y vecinos que practican ejercicios físicos para mantener una vida saludable. ¿Cómo calculo la media aritmética? Estimado Ramón, sin duda muy interesante tu pregunta. Felicitaciones por aplicar tu encuesta. La tabla está para ser completada. Tienes un buen avance. Completemos las columnas que corresponden a la marca de clase y a los productos de las marcas de clase con las frecuencias absolutas. Profesora, yo puedo ayudar a Ramón. Para la marca de clase debemos calcular la semisuma de los límites inferior y superior de cada intervalo. Es decir, la segunda marca de clase x sub 2 es igual a 15 más 20, que es igual a 35 dividido entre 2. Resulta 17,5. La tercera marca de clase x sub 3, que es igual a 20 más 25, que es igual a 45 dividido entre 2, resulta 22,5. Y así sucesivamente. Calculamos la columna que corresponde a los productos de las marcas de clase con las frecuencias absolutas, es decir, primera marca de clase por primera frecuencia absoluta igual a 12,5 multiplicado por 1 resulta 12,5. Segunda marca de clase por segunda frecuencia absoluta igual a 17,5 multiplicado por 3 resulta 52,5 y así sucesivamente. Luego calculamos la sumatoria de todos los productos parciales obteniendo como resultado 475.
Calculamos luego la media aritmética aplicando la fórmula, que es igual a la sumatoria de todos los productos de la marca de clase X mayúscula sub I multiplicada por la frecuencia absoluta F sub I cuando I empieza en 1 y termina en 6, porque el número de intervalos es 6, todo dividido entre el número de datos n. La media aritmética es igual a 475 entre 18, es decir, aproximadamente 26,4. La interpretación será: el promedio de las edades de los familiares y vecinos que realizan ejercicios físicos es 26,4 años. Excelente, me alegra mucho que hayan comprendido. Eso les permitirá seguir desarrollando aprendizajes. Seguro que las y los estudiantes del país también lo están haciendo. Muchas gracias, profesora. Hoy tuvimos un programa súper entretenido y de muchísimo aprendizaje. Gracias, profesora. Ahora podemos ir recopilando los resultados de nuestra investigación estadística relacionada con las actividades físicas según las edades de nuestros familiares. Bien, chicas y chicos, antes de terminar el programa, veamos las conclusiones del día de hoy. Calculamos la media aritmética a partir de los datos de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Calculamos la moda a partir de los datos de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Interpretamos la media aritmética y la moda de datos agrupados a partir de los datos de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Hemos planteado y contrastado afirmaciones sobre las medidas de tendencia central. Antes de irme, quiero recordarles que debemos continuar alimentando nuestra cartilla. Debe contener explicaciones sobre las medidas de tendencia central, como las aprendidas el día de hoy a partir de una situación de su contexto, donde se debe evidenciar cómo cuidamos nuestra salud integral y todos los aprendizajes adquiridos. Si tuvieran alguna duda, recuerden que sus maestros están dispuestos a ayudarles. Contáctense con ellos. ¡Hasta pronto! Cuídese, profesora, gracias. Hasta pronto, profesora. Muy bien, chicas y chicos, toca ahora plantear el reto para el programa de hoy. De la información obtenida en la encuesta, calcular la media aritmética y la moda de la variable tiempo de actividades físicas y comparar dichas medidas. Tomar en cuenta los tiempos de manera independiente.